En la ocupación alemana hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con ese régimen totalitario y arriesgaron su propia vida en una muestra de humanidad y valentía. Entre esos personajes honorables se encontraba Irene Sendler. Comenzamos. En este mundo se tejen las historias reales más increíbles, interesantes o misteriosas que en muchas ocasiones superan la ficción. Personajes que dejaron huella, intriga y grandes cambios en la humanidad. Te invito a tomar un café conmigo y juntos viajar a través del tiempo, que estoy segura te encantará. Nacida en Varsovia el 15 de febrero de 1910, desde pequeña sentía la necesidad de ayudar a los demás, un amor heredado de su más grande influencia, su padre, Stanislaw Krzyżanowski, quien era un médico reconocido en enfermedades contagiosas. Él creía en la igualdad de derechos, la atención sanitaria universal y el fin del trabajo infantil. Fundó su consultorio afuera de Varsovia para el tratamiento de la tuberculosis. El pueblo era en su mayoría población judía, y entre ellos había muchos en condición de pobreza, los cuales llegaron a tener un gran aprecio por Stanislaw, ya que él no distinguía y atendía a ricos y a pobres por igual. Así que Irina se desarrolló en su primera infancia un lazo estrecho con los judíos del pueblo, y a los 6 años hablaba yiddish, o también conocido como judeo-alemán. Siendo pequeña de tan solo 7 años, el destino le dio un fuerte golpe al trascender su padre en 1917 a causa de una enfermedad muy temida en ese entonces, la tifus. Se contagió por atender a judíos en situación de pobreza que estaban enfermos. Antes de fallecer le dijo a Irena: si ves a alguien ahogándose, debes saltar al agua para salvarlo, ya sea que sepas nadar o no. Y vaya que él fue un ejemplo de ello. Los líderes judíos, en agradecimiento a la gran labor y humanidad de su padre, en una época tan difícil, se ofrecieron a pagar sus estudios. En 1935, el antisemitismo se volvió un movimiento con mucha fuerza, tanto que en las universidades se introdujo una norma llamada gueto de los blancos. Esto significa el comienzo de una gran lucha. A los alumnos católicos se les obligaba a sentarse del lado derecho y a los judíos del lado izquierdo. Irena siempre se sentaba del lado izquierdo, lo que traía como consecuencia que también a ella le golpearan y la insultaran igual que a sus compañeros. Siempre estuvo activamente en contra de la discriminación y siempre trataba de boicotear la etiqueta ario, y eso le valió la suspensión de la universidad durante 3 años. Ella siempre afirmaba: desde muy pequeña, me enseñaron que las personas son buenas o malas. Su raza, su nacionalidad y religión no importan. Lo que importa es la persona. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Estoy emocionada de compartir historias interesantes contigo. Únete a la aventura. Suscríbete ya. Con muchos tropiezos y luchas, finalmente se graduó de enfermera en 1939. Polonia cayó en manos de Alemania. De la noche a la mañana, los judíos se convirtieron en ciudadanos de segunda, quitándoles toda clase de derecho hacia sus papeles y bienes. Se establecieron guetos en donde la población judía quedó encerrada. La vida era sumamente miserable. El hambre era el común denominador, enfermedades y mucha suciedad. Sendler logró trabajar en el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Varsovia, en el que obtuvo un pase que le permitía entrar y salir del gueto. Aprovechando su posición, metía a escondidas alimento, dinero, ropa, vacunas contra la tifus, que era la enfermedad que azotaba y provocaba muchas bajas. En dicho recinto había muchos niños judíos en condiciones deplorables, y eso le causaba mucho dolor. Eran tan solo unos pequeñitos, así que decidió contactarse con los padres de los menores para ofrecerles sacarlos del gueto, aunque no les podía asegurar el éxito. Ante esto, algunas madres y abuelas se negaron, pero no se daban cuenta que si no arriesgaban, los transportarían en tren a un campo de concentración, en donde finalmente trascenderían. A pesar de ello, logró convencer a muchas madres que ese sacrificio salvaría la vida de los pequeños. Siendo así, a lo largo de año y medio logró rescatar de diferentes formas a más de 2.500 niños y niñas
en ambulancias como víctimas del tifo a través de sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamento de mercancías, bolsas de patatas y hasta ataúdes juntos con los cuerpos. Cualquier forma y oportunidad eran excelentes como vía de escape. Por la misma enfermedad del momento, los nazis vivían aterrorizados, así que solo realizaban revisiones superficiales en las ambulancias y en los ataúdes. Además de toda la ayuda que proporcionó a los niños, Irena realizó un archivo con los nombres verdaderos y sus nuevas identidades, con la finalidad de que en un futuro pudieran recuperar su identidad y su historia. Lista que guardaba en botellas de vidrio en el jardín de una colaboradora amiga, pero Irena ya no vivía tranquila ya que temía por la vida de sus colaboradores, y si a ella le pasaba algo, la información sería irrecuperable. Para 1943 los alemanes se enteraron de sus actividades. Fue detenida por la Gestapo y llevada a prisión de Pauillac, donde sufrió lo indecible. Siendo católica, se aferró a una estampa que decía «Jesús, en ti confío», que conservó hasta 1979, año en que se la obsequió al Papa Juan Pablo II. A pesar de todo el horror que pasó, se negó a traicionar a sus colaboradores y a los niños que protegió. Fue sentenciada a su fin, pero un soldado alemán, después de hacer trato con los miembros de la Segota, una organización clandestina que ayudó a judíos y a polacos, se la llevó para un interrogatorio adicional. La sacó a la calle y le gritó en polaco, «¡Corra!». Al día siguiente vio su nombre en la lista de ejecutados. Una vez terminada la guerra, Irena junto con una colaboradora fueron a buscar la lista de niños que habían escondido en las botellas. Sin embargo, estas nunca aparecieron. Entonces, angustiada y triste, hizo el esfuerzo de recrear de memoria dicha lista y durante décadas se dedicó a reunir a los niños con sus familias. Después de muchos años, la fotografía de Sandler salió en un periódico y fue reconocida por un hombre, el cual exclamó, «Recuerdo su cara, es quien me sacó del gueto», y así comenzó a recibir reconocimiento y muchas llamadas. Nunca imaginó el homenaje que le realizarían las personas que la reconocieron y sus cercanos, y en medio de lágrimas y emoción dijo, «Cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir gloria». De hecho, no le gustaba que le dijeran héroe, a lo cual asintió. «Quiero recalcar enfáticamente que quienes rescatamos a los niños no somos ningún tipo de héroes. De hecho, ese término me irrita mucho». Añadió. «Los héroes hacen cosas extraordinarias, lo que yo hice no fue nada extraordinario, fue algo normal». Irene Sandler, este glorioso y humanista personaje, trascendió el 12 de mayo de 2008 a los 98 años. Me alegra que hayas pasado tiempo conmigo. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y sobre todo cuéntame, ¿te gustaría saber sobre algún personaje o historia? Déjamelo saber en la caja de comentarios y juntos compartamos una deliciosa taza de café. ¡Hasta la próxima!